Mi compañera Marina y yo vamos a exponer un trabajo sobre el yihadismo en la Unión Europea y vamos a empezar explicando qué es el yihadismo, porque mucha gente todavía no sabe lo que es y cree realmente que tiene otro significado. Es un neologismo occidental que se utiliza para denominar las ramas más violentas y radicales dentro del Islam político, que se caracterizan por una fuerte radicalización y un uso del terrorismo brutal en nombre de una supuesta yihad a la cual los seguidores denominan guerra santa. Dentro de la yihad, y matan en nombre de Alá, del Señor. Y dentro de esta yihad existen dos corrientes, la yihad menor y la yihad mayor. La yihad menor es la inspiración violenta. Se intenta legitimizar los yihadistas en ese término para matar. Y la yihad mayor es la interpretación espiritual que representa el esfuerzo que todo creyente tiene que realizar para ser mejor musulmán, mejor padre, mejor persona. Y la guerra santa, que como hemos dicho, se hace por motivos religiosos y con frecuencia supone una recompensa espiritual para quienes participan o mueren en ella. Se creen que Alá les va a llevar al cielo y van a tener una gran recompensa allí, es como ir al paraíso. Sin embargo, un intelectual suizo que se llama Tariq Ramadan nos dice que significa justo lo contrario, que no son los instrumentos que justifican la guerra, son las medidas aplicadas para conseguir la paz por medio de la resistencia a la agresión injusta, es decir, todo lo contrario a lo que en Occidente creemos. Ahora vamos a hablar de las diferencias entre islamistas radicales y los musulmanes. Los islamistas radicales son grupos de terroristas que profesan el Islam, la religión, y se escudan en esta religión para matar, es decir, lo interpretan de una forma violenta. Matan en nombre de Dios. Hay muchos que se suicidan para llevarse vidas a su paso, que son los ahid, que son como mártires suicidas, que no les importa sacrificar su vida para matar en nombre del Señor. Después tenemos a los musulmanes. Los musulmanes son aquellos que practican la religión, pero para ellos significa erradicar la pobreza, hacer bien a los otros, es decir, en ningún caso se trataría de una guerra. No consentirían a sus hijos, a sus descendientes ir a la guerra santa y profesan el Islam, pero desde la violencia. Es una diferencia totalmente opuesta. Ahora vamos a debatir, aclarar más bien si la religión siempre estaba ligada, ya estaba metida en temas de política. Y vamos a aclarar si en verdad esta religión, sobre todo, que ha causado tantas guerras y más bien políticas y por territorios, es más una religión o una política. En verdad, el Islam no es solo una doctrina espiritual, ya que es una religión política desde su inicio. Esto es así porque desde su origen, cuando Mahoma aglutina una serie de clanes tribales que renuncian a su singularidad previa para abrazar el nuevo credo. Y en nombre de ese credo se extienden alrededor de un territorio que quedan incorporados a la comunidad de los creyentes por un lazo que no es religioso, sino político. Entonces Mahoma, el profeta, se inviste de una autoridad no solo espiritual, sino que se hace por el poder político temporal. Esto causa que cuando al morir sin descendencia deja unos sucesores que forman un califato. El término califa quiere decir realmente sucesor. Al-Qaeda se consolida principalmente como la aglutinadora de todos estos territorios que unifica el yihadismo y todo lo que había dejado Mahoma, que antes fragmentado y divididos todos esos territorios. En la década de los 90 asume el poder y el liderazgo Osama Bin Laden, quien ha patrocinado y financiado el yihadismo en numerosas zonas, ampliando sus influencias y ejerciendo una cierta autoridad feudal sobre el resto de los territorios. Es por ello, junto con sus logros, que Al-Qaeda se ha consolidado como un símbolo de referente a una especie de guardián de las doctrinas más violentas del yihadismo. Aquí tenemos una serie de banderas de grupos yihadistas. Aquí tenemos la de Al-Qaeda y la bandera de los talibanes, de Hamas y la Unión de Cortes Islámicas. Todas son grupos terroristas yihadistas
que forman parte del legado que dejó Mahoma, pero es Al-Qaeda, como ya hemos dicho, que se consolida como la gran aglutinadora de esta corriente, de este movimiento. Aquí tenemos un enlace, Alexia, pinza. Aquí tenemos un enlace que nos manda directamente a una página donde nos explica, cuando aparezca, las cookies. Bueno, tendría que aparecer. Da igual, ahí, mira, aquí aparecen las principales organizaciones yihadistas. En cada link podríamos ver el mapa del yihadismo, Al-Qaeda, su organización, y podríamos ver una página por si interesa a la gente poder ver todo esto y entenderlo de forma más amplia, que por el tiempo que disponemos no podemos abarcarlo todo. ¿Qué tal, Alexia? Pasa. Bien, ahora vamos a hablar del Estado Islámico, también conocido como ISIS, que últimamente está en boca de todo el mundo porque es el que más recientemente ha creado atentados. El Estado Islámico surgió como un grupo terrorista próximo a Al-Qaeda para hacer frente a la invasión de Irak en el año 2003. Vamos a contar un poco de la historia de la creación del ISIS, y es que el califato reclama la autoridad religiosa sobre todos los musulmanes del mundo y tiene como objetivo declarado unir todas las regiones habitadas por musulmanes bajo su control, comenzando con Irak y la región del Levante mediterráneo. Cubre aproximadamente los actuales estados de Siria, Jordania, Israel, Palestina, Líbano, Chipre y parte del sur de Turquía. El grupo se caracteriza por una absoluta radicalización del Islam, con la Sharia y su violencia brutal con los chiitas y los cristianos. Ellos lo que quieren es erradicar completamente a todos los cristianos. Al ser los miembros del ISIS, suníes radicales. Ahora vamos a hablar de la diferencia entre ISIS y Daesh. ¿Qué diferencia hay entre el término ISIS o Daesh? Que en un principio puede parecer que significa lo mismo, pero no es así. Los gobiernos occidentales han hecho un llamamiento a toda la sociedad de que no nos refiramos al Estado Islámico como ISIS, sino que lo hagamos como Daesh, porque esta palabra irrita a los yihadistas porque lo consideran que tiene connotaciones negativas. En lengua árabe, el sonido de esta palabra es parecido a algo que pisotear o algo que aplastar. Una acepción que usan sus enemigos y esto ofende a los terroristas. El grupo terrorista incluso ha amenazado con eliminar a cualquier occidental que se refiera a ellos con el término Daesh en vez de hacerlo con el término ISIS. Y también hay que decir que Francia y en general la Unión Europea son los que lideran esta batalla lingüística, los que han acuñado este término, por así decirlo. El califato del Estado Islámico. El Estado Islámico promete conquistar y crear su bandera en los países del antiguo Imperio Otomano. Ampliaron sus fronteras, dominando tres continentes. Y hay que decir también que la península ibérica se encuentra dentro de sus objetivos, si no es el prioritario, sí que está dentro de ellos. Por ejemplo, últimamente se dice que Granada es una de las ciudades que tiene su objetivo y estamos dentro de los principales objetivos de este grupo terrorista. Ahora vamos a hablar de la expansión del yihadismo en la Unión Europea. Se podría dividir, aunque la historia es muy larga, se podría dividir en tres etapas. La primera etapa, desde el conocimiento del fenómeno hasta la década de los 90, que era enemigo de los propios países de origen, que era la Europa, su zona de refugio. Desde el nacimiento se caracterizaba por grupos yihadistas que tuviesen una agencia nacional y en consecuencia pues, se quedó en la cabeza de lista de enemigos de los gobiernos de sus países de origen. Quiero decir, a los países utilizaron su territorio y ocuparon y les quitaron sus materias primas, entonces sus objetivos principales eran estos países.
Su objetivo a largo plazo consistía en luchar por el derrocamiento de gobiernos como el de Egipto, Siria, Jordania, Arabia Saudí, Yemen, Marruecos, Túnez, Libia y Argelia, y la instauración en su lugar de islamistas acordes con la doctrina salafista que profesaban. Para estas redes, Europa consistió en una zona de refugio y una retaguardia estratégica desde la que desarrollar actividades de apoyo a la insurrección armada en sus países de origen, como podría ser los países del sur de Europa que están en el Mediterráneo. Luego la segunda etapa, que sería a mitad de los 90, que sería contra un enemigo exterior, Estados Unidos y sus aliados, que sería la Unión Europea. En este periodo, el yihadismo surge en una etapa de transición entre las organizaciones nacionales que pretendían conseguir los objetivos de la primera etapa y los que profesaban una yihad global, destacado por el giro contra un enemigo exterior producido con los Estados Unidos. Fue entonces cuando se llegó al convencimiento de que la derrota de Occidente era un requisito previo al restablecimiento del califato en el mundo musulmán, debido al apoyo que los occidentales otorgaban a todos los regímenes árabes. La tercera etapa fue a partir de septiembre de 2001 hasta la actualidad, que cuando se produjo el atentado de las Torres Gemelas en Washington y un atentado en Nueva York, que la creciente descentralización del fenómeno, con la aparición de redes y células terroristas sin vinculación con organizaciones madre y una mayor agresividad del yihadismo, en particular hacia objetivos dentro de Europa. Como podemos ir observando, aquí tenemos lo que sería un caso más reciente, el de Jesuit Charlie Hebdo, el atentado de Francia a estos periodistas. Ahora vamos a hablar del caso de España. España es objetivo de la yihad global promovida por Al-Qaeda. A los ojos de los yihadistas, España forma parte de la conspiración mundial de los cruzados judíos para acabar con el Islam. De este modo destacó a nivel mundial el atentado del 11M y en la estación de Atocha por estos islamistas radicales. ¿Por qué España se encuentra en esta situación? Entre ellas están los territorios de Ceuta, Melilla, Marruecos y Cataluña, como hemos hablado antes, por su situación en el Mediterráneo a la hora de llevar a cabo una guerra o un conflicto armado, y también porque es antiguo territorio musulmán, lo que todos conocemos como Al-Ándalus. Aquí podemos ver unos artículos sobre atentados en Europa. Podemos observar el de Charlie Hebdo, la matanza en la playa de Turquía, que fue hace poco también, un final sangriento en Francia, que es lo que ha pasado ahora mismo, que es el más reciente, cómo la yihad desafía a la Europa plural con el atentado de Francia, dando inicio a una guerra, y cómo Al-Qaeda prepara en Europa la venganza por la muerte de Bin Laden. Y aquí el caso de España, que fue del 11M, los trenes de Atocha. Bueno, a continuación os vamos a enseñar unos vídeos sobre la radicalización y el reclutamiento de yihadistas jóvenes que se hace a través de las redes sociales. Ahora vamos a ver los vídeos. Europa intenta poner coto al reclutamiento de jóvenes para la yihad, que ha encontrado en Internet su mejor aliado. El llamado Estado Islámico logra captarlos de diverso perfil, formación y clase social a través de vídeos de combates y matanzas. El 80% procede de familias ateas y muchos ni hablan árabe ni dan señales externas de haberse radicalizado. Sus familias les ven luego en imágenes como esta, posando junto a las víctimas a rostro descubierto, clara señal de incondicionalidad. Bueno, este es un mapa que representa que los yihadistas no solo se encuentran en Irak y en Siria,
En Europa hay más de 2.000 personas, en Asia Central 500, en el norte de África 8.000 y en Asia y Oceanía alrededor de 1.000. Solo en España se han detectado entre 30 y 50 casos y esto ha aumentado porque los datos son de agosto de 2014 y en el 2015 el yihadismo se ha expandido muchísimo más. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. Las principales políticas de actuación y las medidas que ha llevado a cabo la Unión Europea para hacer frente al yihadismo y acabar con él son dos, que están interrelacionadas. La primera es la contraterrorista sobre combatientes extranjeros en Siria e Irak, que fue aprobada en octubre de 2014. Y la otra es la estrategia regional para Siria, Irak y la amenaza de Daesh, adoptada por el Consejo en 2015, concretamente en marzo. Estas medidas se basan sobre todo en apoyar y reforzar las fuerzas anti-Daesh, en detener el flujo de combatientes extranjeros, fondos y armas para ISIS y en crear y promover contranarrativas. Ahora vamos a hablar sobre el ejército de la Unión Europea, ya que la Unión Europea no tiene un ejército propio como tal. Las Fuerzas Armadas de la Unión Europea se constituyen a partir de todos los ejércitos de los países miembros. Comprenden diversas Fuerzas Armadas internacionales de los Estados de la Unión, de los 28, ya que en el ámbito de la política de defensa se ha mantenido básicamente en el ámbito de los Estados-nación. A pesar de los avances hechos en política europea de defensa y seguridad, sigue sin existir un ejército puramente propio de la Unión Europea y hay un gran debate pues sobre si sería necesario o no sería necesario. Este debate y esta discusión se centra principalmente si es necesario realmente un ejército propio de la Unión, ya que estamos en otros organismos internacionales como la OTAN, y si este se crease, el ejército de la Unión Europea se dedicaría a promover la paz o se metería en conflictos armados. Ahora vamos a hablar sobre el tema de refugiados y posibles yihadistas, que es un tema que se trata mucho ahora, ya que muchos confunden a los refugiados con yihadistas y creen que la mayor parte de los yihadistas entran como refugiados en Europa. Tenemos varios casos principales que han pasado actualmente. El 7 de septiembre de 2015 se detuvieron 5 yihadistas camuflados entre refugiados en Bulgaria. Lo que no se dice es que estos no entran con los refugiados, sino que aprovechan el flujo migratorio y las fronteras y el gran caos que hay por tanta gente que está entrando al mismo tiempo para entrar, pero no entran ni en barcas ni andando con ellos, sino en sus propios medios y con su propio cargamento de armas. El 9 de septiembre de 2015 hubo un robo masivo de 1.452 pasaportes sirios en blanco, que ya Europa está avisado de ello y España volvió otra vez a decir que esto era un problema, ya que esos posibles pasaportes sirios en blanco, pues eran pasaportes turcos que podrían haber ido a Siria y pues, también podrían estar utilizando posibles yihadistas. El 15 de septiembre de 2015
Antonio Guterres descartó que haya un riesgo generalizado de entrada de yihadistas mezclados en los flujos de refugiados que llegan a Europa, recordando que los refugiados al llegar a Europa han de dar sus huellas y sus pasaportes. Y que desde 2015 el Estado Islámico afirmó que el grupo terrorista infiltró 4.000 soldados yihadistas entre los refugiados. Vale, ahora vamos a hablar de la xenofobia y la islamofobia, que es un nuevo término acuñado por la aparición del yihadismo. ¿Está justificada o injustificada? La islamofobia. Se atienden a justificarla por valores machistas, retrógrados, bárbaros. La gran unión entre religión y política ha llevado a conflictos bélicos y esto hace que sea una justificación para estar en contra de esta gente. Puede ser un arma de doble filo. Por un lado, el control y el recorte de la libertad de expresión hacia su religión y su mundo es un problema. La crisis de refugiados ha creado un impulso inesperado a las ideas racistas, xenófobas e intolerantes. Y por otra parte, la principal víctima de esta situación podría ser el espacio Schengen de libre circulación de Europa, es decir, las fronteras de los distintos países de Europa podrían cerrarse a causa de este problema. Por otra parte, se utiliza como justificación, entre otras, la entrada de yihadistas en sus países, entre estos refugiados. Ahora vamos a debatir unas cuestiones relacionadas con el yihadismo, que además es también de actualidad por todo lo que ha sucedido en países como Francia. ¿Es necesaria la creación de un ejército propio de la Unión Europea para la defensa contra el Estado Islámico? Yo creo que no es necesaria la creación de un ejército propio, ya que todos los países miembros de la Unión tienen su propio ejército y en el caso de que trazemos una guerra podrían poner cada país su propio ejército, ya que no sabríamos cómo podría terminar en sí la creación de un ejército de la Unión Europea y si de verdad se dedicaría a la paz o a contrarrestar ataques o a meterse en conflictos bélicos en los que no tuviese que ver mucho. Bueno, yo creo que sí que sería necesario crear un ejército, puesto que esto es una amenaza que es ya a nivel mundial, cada vez son más números, es más elevado el número de yihadistas y yo creo que no estamos preparados para esta amenaza. Ellos se están preparando constantemente, desde pequeños sancionan a los niños y yo creo que sería importante crearlo. No puede ser que ellos nos estén atacando y que nosotros respondamos dialogando, porque con esta gente no se puede dialogar. Y creo que sería importante crear un ejército propio solo contra el Estado Islámico para acabar cuanto antes con este problema. Pero yo creo que podría ser un arma de doble filo, ese propio ejército, porque quizás se terminarían utilizando para lo que se ha hecho realmente y aparte entramos en que aunque sea la Unión Europea y Europa, si ese ejército como tal existiera y tuviésemos que enviar soldados de cada país miembro de la Unión, España se metiera en una guerra, ya estaría metida en una guerra, y muchos países estarían metidos ya en una guerra que en sí no estamos metidos como enviando soldados al campo de batalla. Una de las preguntas que más está en la calle ahora mismo es si está justificado el rechazo al colectivo musulmán. A ver, yo opino que no hay que justificar el racismo, pero sí que es verdad que es normal que la gente tenga desconfianza hacia este colectivo porque con los refugiados han entrado garrafos negros, por así decirlo, terroristas, y yo creo que es normal que la gente tenga desconfianza y en cierta parte pues ande con esta raza. Yo creo que no está justificado el rechazo al colectivo musulmán por el hecho de que convivimos con vecinos y musulmanes a diario y no debemos justificar que por gente que tenga unas ideas radicales y que desprecien de tal manera la vida humana, todos los musulmanes hagan lo mismo y no podemos en sí rechazar a esta gente simplemente por el mero hecho de llevar un velo o sus símbolos, que ya de por sí nos alarmamos en cuanto vemos una persona así, tenga la edad que tenga o que sea la persona que sea. Sí, eso es así, pero es normal que haya cierta desconfianza. Igual se debería trabajar con la población para que aprendieran a distinguir entre unos y otros, pero es normal que se creen miedo.
¿Les hemos dado más poder o alas al controlar nuestra libertad de expresión para hacer referencia a su religión? Yo opino que no es que le hayamos dado más poder o alas, pero que estamos muy equivocados en cuanto al respeto. Y, a ver, creo que tenemos que tener respeto a las religiones, seamos ateos o seamos lo que seamos, porque son los valores de otra persona, pero que sí que es igual que hacen caricaturas y se meten con el Dios cristiano y con el cristianismo y no pasa nada, sí que creo que tienen más miedo a la hora de meterse con el Islam. Sí que creo que le hayan dado, no más poder o alas, porque a esta gente le da igual lo que haga la gente para atacar o para hacer algo. Simplemente esto, lo de Charlie Hebdo en Francia, lo utilizaron como justificación, o sea, lo utilizaron como algo para decir te hemos atacado por eso. Pero creo que si no hubiese pasado esto, también habrían atacado en otro lugar. Sí, yo creo que, bueno, en este caso Francia, con este ejemplo, ha demostrado que no vamos a tener miedo, que es lo que ellos quieren, es su lucha y su triunfo al final, no es matar, porque ellos la vida les da igual. Y haciendo estas publicaciones y viviendo sin miedo, expresándonos, creo que es el triunfo de la sociedad occidental y que no deben guardarnos y creo que no lo están consiguiendo. Pero yo sí que creo que deberíamos no tener más cuidado, pero más respeto en ciertas cosas. Intenciones hechas. Bien, estamos normalizando la situación de reclutamiento normándonos cada vez menos y por otro lado lo estamos dejando en un segundo plano por la crisis de refugiados. Vale, yo creo que es normal que la crisis de refugiados pase a una especie de segundo plano, principalmente porque tenemos un gran problema que es que pueden hacer también en España, como ya pasa en nuestro país vecino, Francia, y tenemos que protegernos a nosotros y no quitar importancia, sino centrarnos en lo nuestro, que las fuerzas de seguridad impidan que pase nada y bueno, los refugiados también son importantes, pero además con el miedo que hay de que puedan pasar terroristas con ellos, yo creo que es sobre todo un foco de atención, vigilar un poco quién pasa y quién no. Yo creo que no deberíamos dejarlo ni en un segundo plano o más atrás que lo otro, ya que la situación que tenemos ahora mismo es culpa nuestra también, por haber dejado pasar durante años algo que no estaba pasando aquí. Como no estaba pasando en Europa y estaba pasando en Siria, nosotros lo dejamos pasar y lo hemos ignorado totalmente. Cuando ha llegado a Francia ya el problema es nuestro, y ese problema lleva allí ya 30 años, 50 y lleva desde hace años. Lo que pasa es que hasta que no nos afecta a nosotros personalmente no existe el problema. Y Francia, igual no solo por lo de Charlie Hebdo, cuando atacan también a Francia porque Siria fue colonia francesa, hicieron con ellos lo que quisieron. Francia lleva atacando y bombardeando a Siria mucho tiempo y no se habla, no pasa nada, pero en el momento en el que se nos viene contra nosotros sí que es el problema. Entonces, con esto quiero decir que si normalizamos, o ya no normalizar, sino que si pasamos más a un segundo plano y ponemos en el primero esto y dejamos pasar los refugiados, va a llegar un momento en el que también se nos va a echar a la cara, porque estamos ignorando que hay millones de personas metidas en Europa sin un sitio ni un lugar, deambulando por Europa, hasta que en algún momento o ellos decidan hacer algo, o pase algo, o esa población no se pueda asimilar. Entonces, cuando realmente tendremos el problema. ¿Creemos necesario un cambio en el acuerdo de Schengen o su abolición? Bueno, yo pienso que esto es un tema delicado porque, claro, los refugiados son personas, igual que los occidentales, pero sí que es verdad que hay que hacer algo, porque como ha pasado en Francia, los terroristas aprovechan la manera fácil, entre comillas, de entrar, que es con los refugiados. Y ahora en el punto en el que estamos, que es como un momento muy caliente en el que hay varios países con alerta terrorista a nivel 5, nivel 4 como España, se deberían vigilar las fronteras y no dejar pasar a todo el mundo, porque el riesgo de atentado es inminente. Entonces yo creo que, no sé si su abolición, pero sí que sería importante revisarlo y ver qué se podría hacer para que esto no sea una libre circulación de personas con la situación en la que estamos, que realmente es muy peligrosa, no solo para los occidentales, sino también para los propios practicantes del Islam no radicalizados. Yo, al contrario, creo que Schengen tiene que seguir tal cual, porque aunque la libertad también sea seguridad, creo que daríamos un paso muy grande hacia atrás en el momento en el que no podamos circular nosotros como europeos dentro de los países europeos de Europa y libremente, cuando somos de la Unión Europea.
No creo que haya que modificarlo, pero sí que creo que muchos de los problemas, como hemos dicho también antes, de la entrada de refugiados o de yihadistas con refugiados y de las fronteras de Europa son realmente de seguridad. Y creo que ahí es donde tendríamos que hacer un cambio, poner más seguridad y hacerlo de otra manera. Vale, aquí terminamos el debate. Espera, Marina, si no estamos por ahí. Yo creo que las últimas ya no tienen porque es muy largo. Si no, las últimas se van a meter. O si no, vamos a grabar Es larguísimo. Tenemos 10 minutos ya. Venga, vamos a la por. Porque esto lo digo media hora. Esta es la última. Es que no, pero Esta ya está. Esta ya está. Pues esto. Vale, ahora tenemos aquí unos puntos para reflexionar, que vamos a debatirlos un poco rápidamente. ¿Debemos condicionar nuestras vidas a un posible atentado? Bueno, yo creo que el triunfo, como hemos dicho antes, de estos terroristas no es matar, porque para ellos no significa nada en su propia vida, porque son capaces de inmolarse con tal de matar en nombre de Dios. Entonces, yo creo que nuestro triunfo es seguir haciendo nuestra vida normal y diaria. ¿Cuántos no abriríais vuestras puertas a un refugiado por miedo? Creo que esto es un tema importante, ya que nosotros mismos hemos sido refugiados no hace tanto tiempo en la guerra civil en Francia y nos trataron de la misma manera y parece que no hemos aprendido nada. Bueno, yo creo que no está justificado el no abrirlas, creo que tenemos que ser solidarios a pesar de todos estos problemas. Es normal que tengamos cierto miedo, pero es peor no ser solidario con los demás, aunque podríamos estar en ese lado. Estamos ante una posible tercera guerra mundial y sobre todo no aprendimos nada de la segunda. Bueno, mucha gente opina que podríamos estar en una tercera guerra mundial por fascículos, como quien dice, porque son atentados que se están dando en todos los puntos del mundo. Eso ya se ha juicio de cada uno, interpretaciones son muy amplias. Aquí tenemos unas imágenes de la Guerra Civil Española, de los refugiados españoles que emigraron a a Francia. Aquí tenemos a un padre y su hijo, y aquí podemos ver también a una madre y a un padre con sus hijos sirios. Aquí tenemos a los sirios rodeados de vallas, y aquí tenemos a los españoles en Francia en la misma situación, rodeados de vallas y de seguridad. Y estas imágenes son de la Segunda Guerra Mundial. Las explico un poco en ello. Podemos ver la misma línea en cómo está llegando el invierno. Los refugiados sirios no tienen absolutamente nada y van con mantas por las vías de ferrocarril de Europa. Aquí a los españoles en el mismo caso, o sea, a los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos lo mismo, el paso, cómo controlaban el paso de los judíos. Aquí tenemos lo mismo pero en el caso sirio, y esta imagen es igual, los judíos en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial y los sirios actualmente. Y con esto queríamos hacer reflexionar a la gente de si no aprendemos nada de la historia y pensar antes las cosas más de juzgar a las personas y saber que lo que tenemos que compartir es algo radical y no al Islam como tal.